El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa reivindica un estilo evangélico, sin juicios arrogantes ni imposiciones por la fuerza. El Santo Padre visitó el santuario de la Santísima Trinidad y un monasterio benedictino cercano a Roma. El Santo Padre reza ante la tumba de San Benito en su visita sorpresa a Monte Cassino. El Papa también anima a priorizar la vida comunitaria a los superiores religiosos de los Estados Unidos. Y cita a Bob Dylan para criticar la carrera armamentística que hoy asusta y aterroriza. El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano afirma: Dios hará que las pequeñas acciones por la paz den fruto abundante. Obispos de México piden que la regularización de la IA priorice a los menores frente a negocios digitales. Obispos de Estados Unidos apoyan restricciones federales al aborto y la ideología de género. Y por último, la Arquidiócesis de Huancayo en Perú asiste a los afectados y lanza colecta solidaria ante sismo en ese país. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioyentes, como cada semana es un gusto saludarles a través de la radio, agradecerles infinitamente el favor de su atención. Hoy tendremos el gusto de estar con usted, Marisol Farril y Roberto Farril en las voces informativas y en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Sea usted bienvenido. Marisa, ¿lista para informar? Listísima, escuchemos el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. Comenzamos con información apostólica para enterarle que el Santo Padre alertó el domingo pasado contra la tentación de imaginar a Dios como una figura poderosa que se impone por la fuerza, que ocupa el espacio para dominar y que llega de forma triunfal, e invitó también a los fieles a adoptar un estilo evangélico marcado por la humildad. Durante el rezo del Ángelus desde el umbral del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, donde transcurre unas semanas de descanso, León XIV reflexionó sobre la liturgia del día. Se trata de 3 pequeñas parábolas que pretenden evocar la entrada del reino de Dios en la historia, su acción en la vida de los hombres, la forma en que crece, se expande y transforma el mundo desde dentro, afirmó el Papa. El Papa León XIV visitó el pasado 22 de julio 2 lugares de peregrinación en Italia durante sus vacaciones en Castel Gandolfo. El primero fue el Santuario de la Santísima Trinidad en Valle Pietra y luego en el Monasterio de San Benito en Subiaco. Según dio a conocer la oficina de prensa de la Santa Sede, en el primero de estos lugares el pontífice se detuvo a orar ante un famoso fresco de la Santísima Trinidad y posteriormente saludó a los fieles presentes. El Papa también visitó la Santa Cueva Sacro Speco en Subiaco, donde rezó el Padre Nuestro y besó la rodilla de una estatua de San Benito de Nurcia, quien fundó allí la primera ermita benedictina en el siglo VI. En más información, el Papa tuvo una visita privada a la comunidad monástica y a la abadía de Monte Cassino. La oficina de prensa de la Santa Sede anunció esta visita. El Papa oró ante la tumba de San Benito y de su hermana Santa Escolástica, pidiéndole a San Benito su intercesión por la paz en aquellas regiones del mundo marcadas por la violencia y el conflicto. Posteriormente, el Santo Padre almorzó con la comunidad antes de regresar a Castel Gandolfo. Recordemos que el año pasado, el Papa también abandonó la zona de Castelli Romani durante sus vacaciones de verano para realizar una visita sorpresa.
León XIV nombró un nuevo obispo chino en virtud del acuerdo suscrito durante el pontificado de Francisco con las autoridades de Pekín. Se trata del padre Giuseppe Chang Yangfeng, quien, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, recibió el miércoles de esta semana la ordenación episcopal como nuevo obispo de Xinfeng, en la región de Mongolia Interior en China, después que el pontífice aprobara su nombramiento el pasado 15 de junio de 2026. Según comunicó la Santa Sede, la designación se llevó a cabo en el marco del acuerdo provincial entre la Santa Sede y la República China, mediante el cual León XIV aprobó la candidatura presentada para esta diócesis. Esta semana el Santo Padre exhortó a los superiores religiosos de los Estados Unidos a priorizar la vida comunitaria, describiéndola como un lugar de testimonio y fuerza en el apostolado. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó la carta el 22 de julio dirigida a la Conferencia de Superiores Mayores de Hombres en Estados Unidos, que se celebró en Phoenix, Arizona, del 20 al 23 de julio. La carta también conmemora el aniversario número 70 de la conferencia. El propio pontífice fue superior religioso, desempeñándose como prior general de los agustinos de 2001 a 2013. El Papa León XIV citó al cantautor y poeta estadounidense Bob Dylan, el primer músico en recibir el Premio Nobel de Literatura, para criticar la carrera armamentística que hoy asusta y aterroriza. Como escribió el cantautor y poeta Bob Dylan, dirigiéndose en sentido figurado a la bomba atómica en uno de sus poemas: «Te odio porque te he creado el hombre, y el hombre te posee y te maneja», escribe el pontífice al citar la canción Go Away You Bomb de 1963. La referencia aparece en un texto inédito publicado en el libro Desarmada y Desarmante. La paz es un don, publicado el martes, del momento solo en italiano por la librería editorial Vaticana. En otras noticias, le informo que el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, desmintió las informaciones difundidas en algunos blogs y en redes sociales que daban por sentada la absolución del ex jesuita esloveno Marko Rupnik, acusado por varias religiosas de abusos sexuales, y aseguró que la investigación continúa abierta. En una declaración difundida el 22 de julio, Bruni calificó de absolutamente infundadas las noticias que apuntaban a una deliberación final de los jueces encargados del caso. Según precisó, el proceso canónico sigue en marcha y el tribunal está examinando la documentación procedente de las diócesis implicadas, de la Compañía de Jesús, de las personas interesadas y de las informaciones publicadas por los medios de comunicación. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 9 de julio 2 resoluciones específicas en las que expresa su preocupación por la situación de los cristianos en Nigeria y Pakistán, denunciando ataques, secuestros, conversiones forzadas y otras violaciones de la libertad religiosa que afectan a estas comunidades. La primera, relativa a la persecución de los cristianos en Nigeria, en particular la masacre de la aldea de Kawel. La segunda, dedicada al secuestro, la conversión forzosa y el matrimonio infantil de María Shabazz y la protección de las niñas en Pakistán. En ambos textos, la Eurocámara reclama a los gobiernos de Nigeria y Pakistán medidas urgentes para proteger a las minorías religiosas, combatir la impunidad y garantizar el respeto de la libertad religiosa y los derechos humanos. En una triste noticia, le informo que esta semana comenzó el juicio contra un obispo australiano en el Tribunal de Distrito de Australia Occidental en Perth, donde el obispo de 76 años de edad se enfrenta a 26 cargos por delitos sexuales contra 3 jóvenes aborígenes. El obispo Christopher Sanders dirigió la remota diócesis de Broome en el noroeste de Australia desde 1996 hasta su renuncia en 2021.
Se declaró inocente de todos los cargos, según informó el periódico West Australian. Los incidentes habrían ocurrido entre 2008 y 2017, mientras él era obispo. Saunders así siempre ha mantenido su inocencia. Una nueva medalla que lleva el nombre del Papa León XIV reconocerá a las personas que han trabajado por la sostenibilidad ecológica. El pontífice entregará personalmente la medalla Papa León XIV a la sostenibilidad en la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad que tendrá lugar en el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma del 12 al 15 de octubre. La ceremonia de entrega se celebrará el 13 de octubre en el Jardín Borgo Laudato Si, que es parte de los jardines pontificios de Castel Gandolfo. La primera medalla de sostenibilidad para León XIV es un galardón permanentemente que la universidad otorgará cada 2 años. Y hasta aquí las noticias de lo ocurrido en Europa, en Oriente y en la sede apostólica. Usted ha quedado ya bien informado. Continuamos con más del Pulso del Papa, los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para enterarle a usted de lo que ha ocurrido en el continente americano y en México. Nuevamente sea usted bienvenido a las noticias. Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, afirmó que Dios no necesita hacer ruido para cambiar la historia y alentó a realizar pequeñas acciones por la paz, la justicia y el amor, pues pueden dar fruto abundante. En la homilía de la misa que celebró el domingo 19 de julio en la Catedral de Cuernavaca, el obispo mexicano destacó que Dios trabaja desde dentro y lo hace lentamente, silenciosamente, pero con una eficacia que ninguna fuerza humana puede detener. Al reflexionar sobre la parábola de la semilla de mostaza, Monseñor Castro planteó que la energía que se invierte en las grandes celebraciones podría transformarse en solidaridad cotidiana y manifestarse en una preocupación concreta por el compromiso de la paz. En Más de México le informo que ante la próxima discusión para regular la inteligencia artificial en México, la Arquidiócesis Primada pidió que las políticas públicas antepongan el bienestar de los menores a los modelos de negocio de las plataformas digitales que monetizan su atención y su tiempo. En el editorial publicado el domingo 19 de julio en su semanario Desde la Fe, titulado Regular la inteligencia artificial exige una alianza educativa renovada, la Arquidiócesis de México destacó la necesidad de establecer reglas claras sobre el acceso de los menores a determinadas plataformas. También pidió exigir una mayor responsabilidad a los proveedores de servicios digitales y fortalecer los mecanismos de prevención ante la explotación, la violencia y los abusos que pueden presentarse en Internet. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos presentó un comentario público sobre los cambios propuestos a las subvenciones federales, expresando su apoyo a las restricciones sobre la ideología de género y el aborto, pero oponiéndose a las restricciones para los grupos que trabajan con migrantes indocumentados. Los obispos presentaron el comentario público a la Oficina de Administración y Presupuesto el 8 de julio. El cambio propuesto regula las actividades de las organizaciones que reciben ciertas formas de asistencia federal, incluidas las organizaciones benéficas católicas, las escuelas y los proveedores de atención médica. En información procedente de Perú, le informo que la Arquidiócesis de Huancayo está realizando una serie de acciones de ayuda para los afectados por el sismo del 18 de julio que dejó 5 muertos, decenas de heridos y cientos de damnificados. A través de Cáritas Huancayo, la iglesia local ya atiende a las familias afectadas por el sismo, cuyo epicentro se registró en el distrito de Chongos Bajo, que afectó principalmente la zona conocida como Pumpunia, donde muchas viviendas resultaron seriamente dañadas.
raíz del temporal que comenzó en el sur de Chile y se extendió por varias zonas provocando graves daños, la Arquidiócesis de La Serena se unió en solidaridad con los afectados. El gobierno de Chile reportó 10 fallecidos, 16 heridos y 4 desaparecidos a causa del desastre natural por el cual se decretó estado de catástrofe. El temporal mantiene a más de 100,000 personas aisladas por los cortes de ruta y más de 2,200 viviendas destruidas o con daños estructurales. En información procedente de los Estados Unidos, los obispos Daniel E. García y Brendan J. Cahill lamentaron las muertes de migrantes ocurridas durante los recientes controles migratorios y exigieron rendición de cuentas transparentes y justas. Monseñor García, presidente del Subcomité para la Promoción de la Justicia Racial y la Reconciliación de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y Monseñor Cahill, presidente del Comité de Migración, emitieron una reflexión pastoral a raíz de los varios incidentes recientes de control migratorio que resultaron en la pérdida de vidas. El 7 de julio, en Houston, un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos disparó contra el mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo. El 13 de julio, el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero murió en el estado de Maine tras recibir disparos de otro agente federal. Estados Unidos y Catholic Relief Services enviaron el primer vuelo con ayuda humanitaria a Cuba en el marco del plan de asistencia de $100 millones del secretario de Estado Marco Rubio. En colaboración con la Iglesia Católica y Caritas Cuba, Catholic Relief Services entregará paquetes de alimentos preenvasados y kits de higiene para hasta 700 familias cubanas. Esta colaboración se basa en el éxito del programa que el departamento llevó a cabo el año pasado con Catholic Relief Services y Caritas Cuba para entregar $9 millones en apoyo directo a la isla tras el huracán Melissa, según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. En noticias de Nicaragua, le informo que Félix Maradiaga, quien fuera preso político y candidato presidencial de Nicaragua, afirmó que la dictadura tiene miedo luego de que Daniel Ortega dijera que en la nación centroamericana no volverá a haber elecciones. Las declaraciones del dictador Daniel Ortega durante el acto del 19 de julio no constituyen una demostración de fuerza, sino una confesión de miedo, indicó Maradiaga, quien preside actualmente el partido político Ruta del Cambio. Al afirmar que en Nicaragua no volverá a haber elecciones, Ortega reconoció públicamente lo que siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática. Así lo precisó el político católico en una declaración enviada a la agencia informativa Así Prensa. La investigadora Marta Patricia Molina denunció como un crimen de lesa humanidad la desaparición forzada del obispo Abelardo Mata en Nicaragua, a manos de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo. La condición de desaparición forzada de Monseñor Juan Abelardo Mata es grave. Esto constituye crimen de lesa humanidad cometido por los agentes de la dictadura Ortega Murillo. Tiene 19 días de estar desaparecido y los codictadores no se han pronunciado nuevamente respecto al tema, dijo Molina el pasado 18 de julio en declaraciones a Así Prensa. En más de los Estados Unidos, le informo ahora que la representante estadounidense Verónica Escobar, demócrata por Texas, presentó un proyecto de ley para impedir que el gobierno expropie el Monte Cristo Rey en su intento por obtener terrenos diocesanos para la construcción de vallas fronterizas. La iniciativa HR 9739
surge después de que la administración Trump emprendiera acciones para expropiar aproximadamente 14 acres del terreno alrededor de la base del Monte Cristo Rey, una prominente montaña situada en Sunland Park, Nuevo México, desde la que se contemplan las fronteras con Texas y México. De promulgarse el proyecto de ley, reconocería el Monte Cristo Rey como lugar sagrado y prohibiría el uso de fondos federales para litigar contra la diócesis de Las Cruces en la demanda mediante la cual ésta impugna el intento federal de expropiar estos terrenos. El obispo del Rockville Center en los Estados Unidos, Monseñor John Oberst, y 4 comunidades religiosas presentaron una demanda contra el fiscal general y el comisionado de salud de Nueva York por una ley que, según afirman, los obligaría a participar en el proceso de suicidio asistido por un médico. La diócesis de Rockville Center, Nueva York, y las comunidades religiosas brindan atención a ancianos y enfermos terminales que afirman que su fe católica les prohíbe participar en el proceso de cualquier manera. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, firmó en febrero un proyecto de ley que legaliza el suicidio asistido por un médico y la ley entrará en vigor en agosto. En Nebraska, también Estados Unidos, un hombre se encuentra bajo custodia policial después de que las autoridades afirmaran que profirió amenazas contra escuelas católicas y monjas, así como contra los hijos del gobernador católico del estado. La patrulla estatal de Nebraska informó que arrestó inicialmente a Ian Halstead, de 32 años, el 29 de junio. En un comunicado de prensa, la patrulla indicó que la policía estaba investigando un mensaje amenazante publicado en línea contra las escuelas católicas de Columbus y la familia del gobernador estatal Jim Pillen. La investigación condujo a la policía hasta Halstead, quien fue arrestado el 29 de junio tras un enfrentamiento en su apartamento de Omaha. Fue acusado de obstruir la labor de un agente de policía y de desobedecer una orden legal. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Pues mira, Marisa, entre los padres de la iglesia, pues todos son conspicuos, todos son ilustres. Claro. No podemos decir cuál de ellos, ¿no? San Cirilo de Jerusalén, San Ambrosio, San Ignacio de Antioquía, etcétera. Preséntanos algunos de ellos, ¿no? Sí, claro que sí. ¿A quién? A San Crisólogo, que su celebración es el 30 de julio. Ah, San Pedro Crisólogo. Ah, mira, entonces está ya su celebración, 30 de julio, y además padre de la iglesia, San Pedro Crisólogo. San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia. Pedro nació entre el 380 y el 406, probablemente en Imola. Fue educado en la fe cristiana e introducido en el clero por el obispo Cornelio. Según la tradición, muerto el obispo de Ravenna, fue enviado a Roma una delegación de la que formaban parte el obispo Cornelio de Imola y su clérigo Pedro, para presentar al Papa al que había sido elegido para sucederle. Pero el Papa prefirió designar a Pedro, que fue consagrado arzobispo de Ravenna. En el año 431, cuando Teodorato de Ciro acudió a los metropolitanos italianos a propósito de su polémica con Cirilo de Alejandría, Pedro era ya metropolitano de Ravenna. Consta que como tal consagró a varios obispos sufragenios desde el año 404. Ravenna era la residencia del emperador de Occidente y por ello su obispo debía tener relaciones frecuentes con la corte. Pedro fue consejero del emperador Valentiniano y de la emperatriz Gala Placidia. Ambos, con el obispo Pedro, asistieron al obispo Germán de Auxerre, cuando de paso por Ravenna murió en esta ciudad el 31 de julio del año 448.
después de haber sido recibido triunfalmente. Le tocó vivir un tiempo de fuertes controversias a causa de las herejías cristológicas del momento, como las refutadas en el Concilio de Nicea. Su sobrenombre de Crisólogo, palabra de oro, se debe al éxito de su predicación. El obispo Pedro predicó asiduamente y sus sermones fueron recopilados y guardados en los archivos de su obispado 3 siglos más tarde por su sucesor, el obispo Félix. La mayoría de ellos se basan en pasajes bíblicos de los que expone primero el sentido literal para pasar a continuación al sentido espiritual. Pedro Crisólogo murió bastantemente el comienzo del reinado de Valentiniano III. Parece que volvió a Imola para morir allí el 31 de julio hacia el año 450. Su tumba se halla en la cripta de San Casiano de la catedral imolense. Fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII en 1729. Su memoria litúrgica la celebramos cada año el 30 de julio. Ay, pues muchas gracias, Marisa. Ya se me antojó leerlo. Sí. Siempre leer a los padres de la iglesia es fascinante y sabes que son indiscutibles. O sea, lo que ellos escribieron, le quieres buscar por dónde refutar, no se puede. Es doctrina. Sí, gracias, Marisa. Bueno, es pues fabulosa la historia de todos los santos. Sí, fabulosa. Sí, tú que te dedicas a ello. Yo tenía un libro de toda la historia de todos los santos, pero no sé dónde quedó. Creo que yo lo he visto por allí. Ay, qué bueno. Te lo busco. Bueno, es todo. Nos vamos, queridos amigos. Pero antes, pues, vámonos de peregrinación, ¿no? Del 2 al 20 de diciembre. O sea que volvemos para celebrar Navidad en casa. Ah, qué bien. Del 2 al 20 de diciembre, déjeme llevarlo a Portugal. Y allí, pues, Fátima, ¿no? A España. Y allí, pues, Garabandal y el Palacio del Escorial. Y Madrid, y Toledo, y Salamanca. Déjenme llevarlo a Italia. Por supuesto, Roma, todo Roma. Wow. Y además, Venecia y otras cositas. Y luego, déjame llevarlo a Medjugorje, a Bosnia-Herzegovina, a Croacia, a Montenegro y estas cercanías. Vámonos juntos, vamos a encontrarnos con la Virgen María allí en Medjugorje, del 2 al 20 de diciembre. Usted ha de pensar, sí, pero falta mucho. Pues ni tanto, porque luego estas peregrinaciones rápidamente se llenan, porque la gente queda muy complacida. Sí, están muy buenas las peregrinaciones. Sí, la verdad. Muy buenas, muy recomendables. Y siempre todo incluido, y llevamos a un sacerdote como capellán del grupo todo el tiempo con nosotros y nos celebra la Santa Misa en todos los lugares. Entonces, pues comuníquese ya. El teléfono de informes 55 55 59 27 92. Una vez más, 55 55 59 27 92. Véngase conmigo del 2 al 20 de diciembre, Portugal, España, Italia y Croacia. Ay, muy hermoso porque ya va a estar decorado para de Navidad. Sí. Eso es muy hermoso. Ay, muy las hermoso. Calles de Roma son bellísimas. Con las luces, las esferas. ¿Te imaginas Venecia? Uy, qué bonito. Vámonos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica, Miguel Ángel Mejía, y en estas voces que le informan, Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Yo le deseo que nuestro Señor le guarde en su sagrado corazón. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con
con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.